Un millonario echó a su esposa embarazada. 20 años después, ella regresó, pero no era la mujer que él recordaba. Ahora quiero compartir contigo una historia difícil, basada en hechos reales, que comienza en pleno corazón de la ciudad de Nueva York. James Crawford, un empresario influyente y magnate del sector inmobiliario, siempre estuvo acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor. Nació en una familia donde el dinero nunca escaseaba y el poder sobre las personas se consideraba algo natural. Desde muy joven aprendió que el fin justifica los medios y que los pequeños obstáculos, como los sentimientos y los lazos afectivos, podían estorbar en la conquista de la cima empresarial. Cuando conoció a Emily Clark, ella trabajaba como asistente en una de sus oficinas en Manhattan. Enseguida le llamó la atención su sonrisa sincera y un encanto discreto. No pretendía entablar una relación seria, sino más bien darse un respiro de la rutina implacable de reuniones y acuerdos. Sin embargo, Emily veía en él no solo a un empresario poderoso, sino también a alguien con quien, tal vez, construir un futuro si todo salía bien. Por desgracia, fue una ilusión. Pero es comprensible que ella se hiciera esperanzas. Él era amable en el trato, alto, atractivo y, para qué negarlo, muy persuasivo. Tras varios meses saliendo, Emily descubrió que estaba embarazada. Cuando por fin reunió el valor para decírselo a James, su reacción la tomó por sorpresa. Su expresión cordial desapareció y el supuesto cariño se esfumó en cuanto oyó la noticia. James no gritó ni se enfureció, solo pronunció con frialdad que no deseaba arruinar su vida con la paternidad. Su voz sonaba distante, como si negociara la venta de otro edificio. Emily se quedó helada. Le suplicó que no tomara una decisión tan drástica, que no lo destruyera todo de manera tan repentina, pero James seguía firme. Bastó una llamada telefónica para ordenar que la despidieran de la compañía. Le entregaron sus pertenencias a la salida de la oficina y el apartamento que estaba a su nombre tuvo que dejarlo casi esa misma noche. La decisión de él fue fulminante: lárgate y no vuelvas a aparecer. Emily nunca se habría imaginado un trato así. Ella no buscaba aprovecharse de él, en realidad lo amaba y soñaba con formar una familia. Ahora, todo su mundo se había derrumbado. Nueva York, aunque rebosa oportunidades, puede tornarse un lugar hostil sin dinero ni techo. Aturdida por la traición y la desesperanza, Emily deambuló por las calles buscando a conocidos que pudieran ayudarla. Tras varios intentos, logró contactar con una amiga que vivía en Chicago y fue la única en ofrecerle un lugar donde quedarse. Así surgió la idea de viajar a otro estado, a una ciudad donde pudiera al menos contar con alguien dispuesto a echarle una mano. Antes de marcharse, Emily hizo un último intento de hablar con James, pero la secretaria de él la rechazó con cortesía, aunque de forma tajante. Podría haber solicitado una pensión o demandarlo, pero no quería juicios ni escándalos. En el fondo, aún tenía la esperanza de que él recapacitara. Sin embargo, la realidad era otra: con cada día que pasaba, se hacía más evidente que no recibiría ningún apoyo por parte de Crawford. Con los últimos ahorros compró un billete de autobús y, tras reunir sus escasas pertenencias, salió de Nueva York al amanecer. Las siluetas de los rascacielos desfilaban ante la ventanilla, y en algún lugar seguían en pie las oficinas de su antiguo amor. Emily se obligó a no llorar, guardaba aún un atisbo de esperanza. Sin embargo, ignoraba las duras pruebas que la esperarían en Chicago. Su única certeza era que ya no se trataba solo de ella, sino también de la criatura que crecía en su interior. Así se fue, sin imaginar lo que iba a enfrentar. Pero en el mismo momento en que dejó atrás la ciudad, sintió despertar una fuerza interior: no permitiría que las circunstancias la aplastaran a ella ni a su hijo. Chicago recibió a Emily con un viento helado y unos rascacielos grises. El ambiente resultaba distinto al de Nueva York, un ritmo menos frenético, pero aún así seguía siendo una gran ciudad con su propio pulso y dificultades. La amiga en quien confiaba vivía en las afueras, en un modesto apartamento de 2 cuartos donde convivían varias personas. Aún así, había sitio en un sofá-cama, y Emily agradeció poder contar, al menos temporalmente,
con un techo. Solo pasaron un par de días para que se diera cuenta de que necesitaba un trabajo con urgencia. Su cuenta bancaria menguaba sin remedio. Gracias a algunos conocidos de su amiga, encontró una plaza de camarera en un pequeño café. El trabajo era duro, dolor de espalda, cansancio constante y clientes a veces desagradables. A veces conseguía buenas propinas, pero en otras ocasiones apenas le dejaban el importe exacto de la cuenta. Los jefes no mostraban mucha consideración a su embarazo, exigían turnos de 10 o 12 horas cuando hacía falta personal. Pese a todo, Emily aguantaba. Sabía que, tal y como estaban las cosas, ese trabajo era una bendición. En el abarrotado apartamento tampoco se sentía cómoda, no había privacidad, y cada vez que recordaba que pronto llegaría el bebé, los demás se inquietaban sobre cómo se organizarían. Ella misma asumía que tarde o temprano debería buscar su propio espacio, aunque no sabía cómo pagarlo trabajando tanto y con un embarazo tan avanzado. Aún así, no se desanimaba. Por la mañana servía mesas, y por la noche examinaba anuncios de habitaciones económicas en distintas zonas de Chicago. Muy de cuando en cuando hablaba con su familia del pequeño pueblo donde creció, pero no tenían recursos para ayudarla. Además, no se atrevía a contarles toda la verdad, le dolía reconocer que el hombre al que amaba la había desechado. Irónicamente, algunos clientes del café se dieron cuenta de lo difícil que era su situación. Dos estudiantes de una universidad cercana, que pasaban por allí con frecuencia, solían dejarle propinas más generosas de lo habitual. Una clienta fija le recomendó que intentara alquilar un cuarto con una conocida suya, en un barrio seguro y con un precio razonable teniendo en cuenta los estándares de la ciudad. Pequeños gestos como estos le dieron a Emily la oportunidad de salir del apartamento donde se sentía un estorbo. Pasaron varios meses, y Emily encontró un segundo trabajo a tiempo parcial en la biblioteca de un colegio local, ayudando a clasificar libros y a ordenarlos en las estanterías. No ganaba mucho, pero el ambiente era más tranquilo que en el café, y a veces le permitían sentarse un rato cuando el dolor de espalda se hacía insoportable. Poco a poco, fue acercándose a su meta de reunir lo suficiente para mudarse por su cuenta. Lo más duro no era el cansancio físico, sino el recuerdo constante de la traición que a menudo la asaltaba por las noches. Recordaba la mirada segura de James, sus palabras bonitas, aquellos paseos por Central Park. Se preguntaba si todo lo que vivió con él no fue más que un espejismo. Sin embargo, cada vez que sentía que se rompía por dentro, se recordaba que debía ser fuerte por el niño que llevaría pronto en brazos. No había margen para llorar, solo para resistir. Cuando por fin Emily se mudó a un pequeño estudio, ya estaba en el 9º mes de embarazo. Una noche, regresó cansada de su turno en la biblioteca y se fue a la cama, pero comenzó a sentir contracciones muy dolorosas. Asustada, llamó a una ambulancia. El parto se complicó por su agotamiento y el estrés, pero los médicos actuaron con habilidad, y así nació Daniel. El niño llegó al mundo fuerte y saludable, llorando con ímpetu como si anunciara su presencia al universo. Emily, tan feliz como asustada, lo estrechó contra su pecho y sintió florecer un amor inmenso e incondicional. A partir de ese instante, cada decisión y cada paso que diera tendrían como fin el bienestar de su hijo. Tras el alta en el hospital, la vida la golpeó con nuevos desafíos, las visitas al pediatra, gastos inesperados, los cambios de pañales y las noches sin dormir. Tenía que hacer malabares para costear la leche de fórmula, la ropa de bebé, las facturas de la luz. Parecía mentira que, solo un año atrás, contemplaba con James las luces de Manhattan desde un lujoso ático, y ahora se veía repasando manuales de cuidado infantil para no equivocarse. Pese a todo, la crianza de Daniel le aportaba grandes alegrías. Por las noches, cuando el bebé dormía, ella aprovechaba para hacer trabajos de redacción freelance para una agencia en Internet. Más de una vez sintió que no resistiría, pero al ver la sonrisa del niño, encontraba la determinación para seguir adelante. El tiempo pasó y Daniel creció. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada logro del niño valía más para Emily que cualquier dinero o carrera.
Sin embargo, los recuerdos de James resurgían de vez en cuando, especialmente cuando reflexionaba sobre el hecho de que Daniel estaba creciendo sin una figura paterna. Algunas veces pensó en demandar a James para obtener una pensión, pero la imagen de aquella frialdad con la que él la había tratado siempre la detenía. Prefería arreglársela sola antes que revivir ese dolor. Aprendió a ignorar las preguntas impertinentes de la gente: ¿dónde está el padre? ¿Por qué está sola? A fin de cuentas, tenía que concentrarse en pagar cuentas y comprar zapatos nuevos para Daniel cada vez que le quedaban pequeños. Aún así, poco a poco se iba asentando en Chicago. Encontró un trabajo más estable primero en el área administrativa de un hospital y luego en una pequeña agencia de recursos humanos. Sabía lo que costaba ganar dinero y salir adelante sin ayuda, así que no tenía miedo de asumir grandes responsabilidades. Con el tiempo, pudo ahorrar lo suficiente para mudarse a un barrio mejor, donde la mayoría de vecinos eran familias. Allí Daniel jugaba con otros niños en el patio comunitario y pudo hacer sus primeros amigos. Emily, por su parte, se sentía más tranquila. Cuando Daniel preguntaba por su padre, ella prefería explicarle que vivía en otra ciudad y que estaba muy ocupado, sin entrar en detalles que pudieran herirlo. Tragaba su propia amargura en silencio, decidida a protegerlo de aquella historia tan dolorosa. Los años pasaron sin que Emily se diera cuenta. Daniel terminó la preparatoria con buenas notas y accedió a la Universidad de Illinois. Quería estudiar Derecho para defender a gente en dificultades, quizás inspirándose en lo que su madre había sufrido. Sus compañeros universitarios desconocían que había crecido sin padre, y él no veía motivo para airearlo. Sin embargo, en su interior sentía una creciente necesidad de entender lo ocurrido. Cierto día, revisando papeles viejos, encontró una fotografía de Emily al lado de un hombre a la entrada de un despacho en Manhattan. Al dorso ponía: James y yo, otoño en Nueva York. Daniel reconoció el nombre por las pocas veces que su madre lo había mencionado, pero nunca había visto su rostro tan de cerca. Se sintió indignado por la injusticia de que aquel hombre hubiera desaparecido de su vida. Sintió rabia y curiosidad al mismo tiempo. ¿Por qué su padre había abandonado a su madre? ¿Por qué ella todavía guardaba esa foto? Daniel encaró a Emily esa misma noche, insistiendo en saber la verdad. Al principio, ella intentó esquivar el tema, afirmando que era mejor dejarlo así, pero él se mantuvo firme: era adulto y tenía derecho a conocer su historia. Finalmente, Emily cedió y le relató lo sucedido, sin omitir detalles. Daniel sintió una gran pena, pero no culpó a su madre. Ya sospechaba que había sido un suceso terrible, y confirmarlo lo estremeció todavía más. Vio en ella las huellas de un dolor que nunca había sanado. Esa misma noche, tras acostarse Emily, Daniel buscó por internet a su padre. Los resultados aparecieron al instante: el nombre de James Crawford figuraba en noticias de negocios, revistas y clasificaciones de los más ricos del país. En las 2 décadas transcurridas, su corporación se había expandido enormemente, y se mencionaban múltiples transacciones y pleitos legales de los que, por lo visto, James siempre salía bien parado. No halló la menor referencia a un matrimonio ni hijos. Impulsado por el deseo de ver a su padre cara a cara, Daniel optó por no decir nada a Emily para no disgustarla. Compró un boleto de avión a Nueva York para pasar allí un fin de semana. Al llegar frente al rascacielos ubicado en el distrito financiero, donde estaban las oficinas de la corporación Crawford, que ahora abarcaban 2 enormes edificios, su corazón latía con fuerza. Armándose de valor, se presentó en recepción como Daniel Clark y pidió una reunión con el señor Crawford. Naturalmente, le pidieron que esperase, y luego le dijeron que no había posibilidad de reunirse sin cita previa. Pero cuando Daniel, con gesto serio, dijo: «Soy su hijo», el asombro en los ojos del recepcionista fue evidente. Quizás no era la primera vez que alguien aseguraba ser descendiente de James, pero resultó lo bastante convincente para que hicieran varias llamadas. Tras unos 30 minutos de nervios y conversaciones telefónicas, llevaron a Daniel hasta una oficina amplia con grandes ventanales que daban a la ciudad.
Detrás de un escritorio enorme estaba sentado un hombre elegantemente trajeado, ya entrado en años, pero con un porte aún enérgico. Sus ojos grises no reflejaban más que cautela y una leve impaciencia. Los primeros segundos pareció estar evaluando quién osaba entrar de esa forma. Me llamo Daniel Clark, dijo el joven, intentando sonar seguro, aunque su voz temblaba un poco. Soy tu hijo. Los ojos de James se estremecieron por un instante, pero su rostro siguió impertérrito. Parecía no sorprenderse demasiado. Quizás intuía que, tarde o temprano, alguien de su pasado podría aparecer. Tras una pausa, le señaló la silla para que se sentara. Un silencio tenso se adueñó del despacho. Daniel lanzó sus reproches, exigiendo saber por qué su padre había abandonado a su madre. Hablaba con dureza, al borde de perder la calma. James lo escuchaba con los brazos cruzados, respondiendo a ratos con un seco, «Es mi vida, no me arrepiento de nada», lo que inflamaba aún más la rabia de Daniel. Había esperado, aunque fuera de forma mínima, algún signo de arrepentimiento o de afecto, pero se topó con un muro de hielo. Al fin, el chico se levantó y se marchó, lamentando el tiempo perdido y la humillación sufrida, igual que su madre en su día. No obstante, unos días más tarde, James contactó primero. Un número desconocido llamó al móvil de Daniel y, al responder, escuchó la voz de su padre. Sonaba menos altivo, pero aún algo distante. Le propuso volver a reunirse y mantener una charla más tranquila. Daniel dudó, pero su necesidad de respuestas y un atisbo de esperanza lo impulsaron a aceptar. Se vieron en un restaurante pequeño, diferente a los sitios de lujo donde James solía verse con sus socios, probablemente para evitar miradas indiscretas. En esta ocasión la conversación fue menos agresiva. James le relató parte de su historia familiar, como sus propios padres le inculcaron la idea de que formar una familia era una carga, y de que dedicar dinero a esposa e hijos era un lujo innecesario. Trató de justificarse de algún modo ante Daniel, reconociendo que así funcionaban las cosas en su entorno. El joven percibió algo parecido al arrepentimiento en la voz de su padre. Entonces James confesó que estaba muy enfermo, con una dolencia incurable que dejaba poco tiempo. Ni él mismo sabía cuánto le quedaba. Daniel sintió un torbellino emocional. Detestaba a aquel hombre que había hecho sufrir a Emily, pero no podía ignorar la soledad y la condena que vio en él. Confundido, regresó a Chicago sin saber qué pensar. Después de volver a Chicago, Daniel guardó silencio sobre su viaje hasta que Emily notó su inquietud y le preguntó directamente. Incapaz de ocultarlo por más tiempo, le contó todo acerca de sus encuentros con James. Ella se sorprendió, pero no se enojó, lo escuchó en silencio y suspiró con la resignación de quien ya ha intuido el desenlace. Le dolía saber que James, al parecer, había vivido aislado y sin aprender nunca a amar de verdad. Y la idea de su enfermedad terminal le dejó un pozo de tristeza difícil de describir. Poco después, James llamó de nuevo a Daniel para decirle que su salud empeoraba y que quería invitarlo a su casa en Nueva York, la misma de la que en su día había expulsado a Emily con tanta crueldad. La voz de James evidenciaba que se le acababa el tiempo. Daniel, aunque escéptico, aceptó la invitación y regresó a la ciudad donde todo había comenzado. La mansión lo impresionó por su lujo, pero en sus pasillos sintió un gran vacío, como si ni el dinero ni los bienes caros pudieran llenar la ausencia de afecto verdadero. James lo recibió demacrado y con un tono de cansancio que ni su aire autoritario podía disimular. Aún así, siguió intentando mantener su porte distante. Hablaron de nuevo, esta vez con mucha más sinceridad. James admitió su culpa y le confesó a Daniel que, aparte de él, no le quedaba nada a lo que aferrarse. No sabía cómo pedir perdón. Sin embargo, le comunicó que le legaba toda su fortuna y acciones en la corporación, además de unas cartas donde había volcado lo que nunca se atrevió a decirle en persona. James comprendía que el dinero no podría compensar el daño hecho a Emily, pero al menos pretendía aliviar el futuro de su hijo. Daniel se quedó unos días, ayudándolo en lo que podía.
Fue testigo de cómo la enfermedad devoraba a James, que ya apenas participaba en la gestión de la empresa. Los directivos se encargaban de casi todo. Y, por su parte, James hallaba una suerte de serenidad al saberse próximo al final y al menos haber intentado reconciliarse un poco con su hijo. La muerte de James llegó una mañana. Daniel estaba presente cuando el dolor postró a su padre en la cama, y los médicos no pudieron hacer nada por salvarlo. En el último instante, James alcanzó a mirarlo y a agradecerle que hubiera acudido. Fue un susurro apenas audible, pero Daniel lo entendió. Entonces lo vio lleno de miedo y remordimientos, y sintió que, en el fondo, ya estaba dispuesto a perdonarlo. Pero solo al verlo tan vulnerable, comprendió que de veras lo perdonaba. Una semana después del funeral, Daniel regresó a la casa de su padre para revisar papeles, llaves y documentos legales. Descubrió que, efectivamente, era el heredero de una inmensa fortuna y de una parte importante de la corporación. Sin embargo, valoró más las cartas manuscritas de James, en las que narraba su juventud, como le inculcaron el temor a mostrarse débil y su tendencia a huir de los vínculos profundos. En la última carta, James le pedía a Daniel que no repitiera sus errores y que valorara a quienes tenía cerca. Daniel volvió a Chicago, cargando no solo con documentos legales, sino con una nueva comprensión de lo poco que en realidad importan las riquezas por sí solas. Le explicó todo con cuidado a Emily y le entregó la carta que James había escrito para ella. Ella la leyó sin pronunciar palabra, con lágrimas rodándole por las mejillas. No contenía disculpas expresas, pero sí reconocía que ella había sido lo mejor de su vida, aunque se diera cuenta demasiado tarde. Emily lloró en silencio y después dijo que lo perdonaba. En ese momento, sintió que cerraba por fin una herida que había sangrado por años. Con un poco de tiempo, también Daniel sintió como su rabia y el dolor se disipaban. Aún tenía por delante muchas decisiones importantes, qué hacer con la herencia, si debía quedarse en Chicago o mudarse a Nueva York, si debía integrarse o no en la empresa familiar. Pero, fuera cual fuese su camino, comprendió que nada era más valioso que el amor y la familia. Sin ese afecto, todo el dinero del mundo no evita la soledad ni el arrepentimiento. Así concluye la historia de Emily Clark, que logró superar la traición de su gran amor para criar a un hijo noble y fuerte, y de James Crawford, quien dedicó su vida a los negocios y al poder, sin entender hasta el final que lo que realmente importa es la familia. Solo en sus últimos días intentó enmendar parte del daño, mientras Daniel, por fin, dejaba atrás el rencor y se abría a un futuro más libre, sabiendo que el valor auténtico reside en cuidar a quienes amamos. Esta es, pues, la historia real y difícil que empezó bajo las luces deslumbrantes de Nueva York y terminó con una reflexión íntima sobre la culpa. No hay grandes metáforas ni giros milagrosos, sino personas con debilidades, errores y la esperanza de ser perdonadas. Y eso es exactamente lo que la hace tan humana. Si quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, donde seguiremos explorando lo importante que es valorar a las personas que amamos y no dejar pasar la oportunidad de encontrar la auténtica felicidad.